Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Amén. Séneca. ¿Habéis oído hablar de Séneca? Séneca, nacido allá por el año 4 o 3 antes de Cristo, en Córdoba. Córdoba entonces era capital de la Bética, actual España, ¿no? Pues Séneca se destacó como filósofo, discutiendo mucho sobre la moral en su época, y tuvo una gran influencia en la política romana de su época, llegando incluso a ser el tutor y consejero del emperador Nerón. Así que fue una persona muy, muy importante. Y uno de sus hermanos, llamado Galión, fue el gobernador de la provincia romana de Acaya. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el apóstol Pablo fue llevado ante Galión, ante el hermano de Séneca, acusado por los judíos de Corinto de negar la ley judía. Esa historia la tenemos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pero volviendo a Séneca, ya casi al final de su vida, en el año 56 después de Cristo, en la corte de Nerón, tuvo que enfrentarse a un severo juicio por conspiración. Lo acusaron de conspiración. Y tenemos los registros del juicio a que fue sometido Séneca. Y los registros de ese juicio recogen un interesante diálogo entre los jueces y Séneca. Y os voy a leer parte del diálogo que hubo entre ellos. Y eso es literal. Dice, ¿por qué nos enseña que han de despreciar las riquezas si usted las retiene y las disfruta? Lo interrogaron desde el estrado, ¿no? Aclara Séneca, porque yo no hablo de mí, sino que hablo de la virtud en mayúscula, como si fuera una entidad. Insisten los jueces, es decir, que habla de una manera y vive de otra. Sintetiza el filósofo en su defensa con las siguientes palabras: haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Esta es una célebre frase, muchos de nosotros la conocemos y ya la hemos oído, ¿no? A lo largo de la vida, más de una vez. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Esta célebre frase de Séneca llegó hasta nuestros días como síntesis perfecta del concepto de hipocresía. La hipocresía es eso. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Y a la realidad de la hipocresía humana se la puede ver fácilmente en todas las dimensiones de la vida y de la sociedad, incluso en las familias, incluso en iglesias. Y por cierto, como es absolutamente obvio, el hipócrita siempre es el otro. Y su forma de vivir, y su forma de hablar, su forma de comportarse, nunca yo. Eso es obvio, ¿no? Pero entre nosotros cristianos esa incongruencia entre lo que se dice y luego lo que uno vive, sobre todo lejos de los ojos de los demás o en el más íntimo de nuestro ser, es también una realidad que la debemos tratar y considerar. Hay un largo listado de cosas que digo versus cosas que hago. Un largo listado que si nos pusiéramos ahora cada uno a sugerir apartados para ese listado, mirándonos cada uno desde dentro, pues llenaríamos unos cuantos folios. Pero no me voy a alargar con ese listado, sino que me gustaría destacar un único elemento, dejando a todos los demás
elementos como ejercicio de espiritualidad y de humildad, de humilde confesión, para que lo hagamos cada uno ante el Señor. El elemento que me gustaría destacar sobre cosas que digo versus cosas que hago, a qué me refiero, es la manera como entendemos la relación que hay entre la palabra de Dios, por un lado, y la vida cristiana por otro. Al meditar en la palabra de Dios, lo que estamos produciendo, esa meditación, las conclusiones, ¿no?, de cuando meditamos en la palabra de Dios, es lo que se llama doctrina o teología. Sobre todo si lo hacemos como grupo, como iglesia, como comunidad o como familia. Sin embargo, es muy común que toda esa comprensión que demostramos tener de la Biblia, o sea, toda esa doctrina que tenemos metida en la cabeza, es común que eso no se traduzca en actitudes prácticas o en sabiduría para el cotidiano. No es que lo hagamos conscientemente en la mayoría de los casos. No digo que seamos los más perdidamente hipócritas de entre todos los cristianos. Lo único que digo es que en el ámbito cristiano es común que lo que creemos, o sea, nuestra doctrina, nuestra teología, las conclusiones a las que llegamos cuando leemos las Escrituras Sagradas, ¿no?, y que incluso que expresamos de forma verbal, ¿no?, eso por un lado es una cosa, y por otro lado la vida que la vivimos a diario no siempre es lo mismo, no siempre se encajan las dos cosas, lo que creemos, lo que vivimos, ¿no? A veces no se encajan muy bien. Podemos seguir cómo ha tratado el apóstol Pablo esta cuestión en el texto. Podemos seguir los pasos de Pablo aquí. Y lo primero que creo que Pablo nos ayuda a entender es la profundidad teológica traducida en cotidiano. La profundidad de lo que creemos traducida en cosas prácticas del cotidiano. A lo largo de toda esta carta a los filipenses, hasta aquí incluso, el apóstol se dedicó a tratar temas que tienen una gran profundidad espiritual e incluso teológica, lo que para muchos sería mera teoría, ¿no?, o cosas de hombres. Pero si vamos al capítulo 1, versículo 21, ¿no?, de Filipenses, pero ¿os acordáis de cuando dijo el apóstol Pablo, 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Os acordáis? O cuando expuso la doctrina de Cristo con tanta profundidad en el capítulo 2, versículos 5 a 11, o sobre llevar a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y eso está en el capítulo 2, 12 y 13. Y en el capítulo 3, al hablar del currículo divino de los ciudadanos del cielo, ¿no? Entonces parece que es importante notar que hay una profundidad en las palabras del apóstol Pablo, hay una profundidad en su forma de entender, en su doctrina, ¿no?, en su teología, en sus conceptos. Y es importante notar que tras toda esa profundidad del texto anterior, de los capítulos 1, 2 y 3, que muchos los consideran mera teoría, pues el apóstol Pablo empieza a tratar un tema normal del cotidiano de la vida de la iglesia en esa antigua ciudad de Filipos, en Grecia, en Macedonia, ¿no? Lo que nos debe llamar la atención es que toda esa profundidad doctrinal se traduce en elementos para nuestra vida práctica como individuos, como familia, como iglesia. El tema específico a que me refiero es que tras su explanación tan profundamente teológica, Pablo, el apóstol, ahora se pone a tratar de los conflictos que había entre dos hermanas, Evodia y Síntique. En realidad no se ha pasado de un tema de profunda espiritualidad
a otro de menor espiritualidad, de menor importancia doctrinaria. Más bien lo que vemos es que el apóstol está profundizando teológicamente el tema anterior, los 3 capítulos anteriores, de forma a que todo eso que creemos cobre sentido para los distintos dilemas de las relaciones humanas. Pablo trata a las 2 hermanas de igual manera y con la misma consideración, sin preferencias. Anima a Evodia y también a Síntique a que se esfuercen mutuamente, a que se pongan de acuerdo. Esa es la expresión que usó el apóstol, ¿no? O sea, literalmente que se esfuercen por vivir en armonía de mente en el Señor. De otra manera, no estarían siguiendo el ejemplo y el modelo presentados por él mismo, el apóstol, el capítulo 3, versículo 17, más bien estarían ambas viviendo el cristianismo como enemigas de la cruz de Cristo, capítulo 3, 18 y 19, como acomodadas a lo que cada una considerase ser lo suficiente y lo adecuado para sí misma en cuanto a la espiritualidad cristiana, dejando de un lado el bienestar espiritual de la otra y de la demás. Pablo parece estar decidido a ayudarlas a convivir en armonía y en fraternidad para que de esa manera puedan vivir la vida cristiana de forma sana y comprometida con Cristo y con la obra de Cristo en el mundo, como ya lo habían vivido anteriormente, ¿no? Para él, por tanto, las actitudes prácticas, cotidianas y humildes en pro de la comunión están perfectamente integradas a la densidad espiritual de la teología cristiana. Eso por un lado, la profundidad teológica traducida en cotidiano. Pero en segundo lugar, podríamos hablar del trabajo pastoral como extensión de la doctrina. Además de su empeño personal con Evodia y Síntique, por estar Pablo preso en Roma y no poder atender personalmente a esa situación, a ese conflicto, pues el apóstol cuenta también con la ayuda de Cícigo, posiblemente uno de los pastores de la iglesia en Filipos. El nombre de Cícigo aparece un poco ofuscado, un poco escondido en el inicio del versículo 3, ya que se traduce normalmente por compañero. Y aquí parece que fue como lo han traducido, ¿no? Mi fiel compañero, mi fiel Cícigo, ¿no? Porque ese es el significado del nombre Cícigo, nombre griego. La directa referencia hecha por Pablo a una persona al decirle, te pido, ¿no? Te pido, ante el saludo general dado a la iglesia, ¿no? Si vamos al capítulo 1, versículo 1 y 2, ¿no? Vemos que Pablo se dedica a saludar a toda la iglesia en Filipenses, de los filipenses, y saluda incluyendo en ese saludo a los pastores, a los presbíteros, a los diáconos. Claramente eso nos indica que ahora, en el capítulo 4, se dirige personalmente al pastor o a uno de los pastores de la iglesia. El fiel Cícigo recibe, por tanto, de Pablo una misión, que es a la vez una misión teológica, pastoral y misionera, ¿no? Se trata de la misión de ayudar a las hermanas que vivían en conflicto a vivir en armonía de mente. Lo interesante es que no se menciona la clase de conflicto que tenían estas 2 hermanas, ni lo que pasó entre ellas, ni quién tenía la razón. Posiblemente este no sería el tema de principal interés para el apóstol, ni para Cícigo. Lo que angustiaba a Pablo era saber que ambas ya habían luchado y trabajado en pro del Evangelio juntamente con Pablo, con Clemente
y con otros colaboradores que tenía el apóstol, pero que ahora ya no estaban de acuerdo en el Señor, y podemos suponer que ambas tenían muy buenas razones para esa pelea. Parece que tras un largo periodo de convivencia y trabajo juntas, ahora tenían desentendimientos personales, las dos, ¿no? Posiblemente esa situación estaría amenazando la comunión general de los hermanos y perjudicando a la obra misionera que la iglesia de los filipenses llevaba a cabo. Era preciso que se restaurara la comunión, la sinergia, el compañerismo, el empeñarse juntos por la obra de Cristo en el mundo y sobre todo que se restaurara la alegría en el Señor para que no siguiese imperando la discordia, la desconfianza, la tristeza y el desánimo. Los problemas de desentendimiento entre hermanos y los conflictos que normalmente se derivan de ello frecuentemente se transforman en tremendas barreras que dificultan o incluso impiden que la comunidad cristiana lleve adelante su responsabilidad y su acción evangelizadora en el mundo. Situaciones de conflictos y de desentendimientos son comunes y fácilmente notamos cómo alteran la ruta, ¿no? La ruta ministerial misionera de una iglesia. Por eso comprender teológicamente esas situaciones, cómo actuar pastoralmente, animando a los hermanos a que se perdonen, y son pasos, son actitudes necesarias para establecer la relación entre las personas. Por tanto, la necesaria integración entre teología y vida, entre doctrina y cotidiano, contribuye significativa y determinativamente para que podamos caminar dentro de nuestro estado de misión. En tercer lugar, vemos aquí que la comunión y la lucha por el Evangelio ocupan también la preocupación del apóstol Pablo. Al afirmar que ambas hermanas han luchado a su lado en la obra del Evangelio, junto también con otras personas como Clemente y otros colaboradores, lo que está diciendo el apóstol Pablo no es simplemente que se dedicaron antes, mecánicamente, a la realización de una obra o de una determinada tarea evangélica. Lo que está diciendo es mostrarnos la importancia de la doctrina bíblica de la comunión como fundamento para la realización de la práctica de vida cristiana por todos nosotros. Esas dos mujeres del pasado, como dos pastoras o dos obreras que actuaban juntas en comunión en pro de la obra del Evangelio, pues no trabajaban como funcionarios, como empleadas de una institución, sino que luchaban juntas. Y esa es la palabra que cabe aquí, luchaban juntas por el Evangelio. Esta palabra es muy importante, ¿no? El apóstol dice que han luchado a mi lado. No simplemente que se han encargado de realizar una determinada tarea mecánicamente, o que han realizado un conjunto de actividades porque les gustaba hacer eso o lo otro. No, han luchado a mi lado. La lucha implica vigor, ganas, empeño, sangre, donarse, ejercer dones y habilidades, ¿no? Y esa lucha no fue en solitario. Estaban ambas al lado de Pablo, al lado de Clemente y otros más. Una lucha en comunión. Una de las cosas más difíciles en el ministerio cristiano, en la vida cristiana, es luchar solos, sin poder contar con nadie más o teniendo que pedir a los demás que por el amor de Dios le echen una mano con algo si tienen algo de tiempo, o si no se sienten cansados, o si no molestamos su comodidad. Luchar y morir intensamente, en comunión mutua, en pro del Evangelio de Cristo, es la respuesta más mínima que le damos a Dios por el hecho de que tenemos nuestros nombres, como dijo Pablo, en el libro de la vida. Así es como Pablo concluye esta exhortación a todos nosotros.
tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida es la fuente suprema de toda la gracia redentora de Cristo, que nos expulsa hacia la espiritualidad de la convivencia y de la comunión, para que juntos y en armonía de alma, aunque con distintas opiniones, podamos unir fuerzas, vigor, dones, talentos, sinergéticamente en pro de la obra de Cristo en este mundo. Somos Evodia y somos Síntique muchas veces. Otras veces somos Cícigo. Pero ¿qué camino tomar? Si somos Evodia y si somos Síntique, ¿qué camino tomar? Una de las opciones más comunes es romper la comunión y mantener las apariencias, o apartarnos los unos de los otros, apartarnos de la obra del Señor. Otra opción es la que nos ofrece el apóstol Pablo: integrar la buena doctrina que tenemos en la mente y en el corazón a la buena comunión cotidiana, buscando y aceptando la obra de Cristo en nuestras vidas. Amén. Que el Señor nos bendiga.